Del Santo Evangelio según San Marcos. Se acercaron a Jesús unos fariseos, y le preguntaron, para ponerlo a prueba: ¿le es lícito a un hombre divorciarse de su esposa? Él les respondió: ¿qué les prescribió Moisés? Ellos contestaron: Moisés nos permitió el divorcio mediante la entrega de un acta de divorcio a la esposa. Jesús les dijo: Moisés prescribió esto, debido a la dureza del corazón de ustedes. Pero desde el principio, al crearlos, Dios los hizo hombre y mujer. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su esposa, y serán los dos una sola carne. De modo que ya no son dos, sino una sola carne. Por eso, lo que Dios unió, que no lo separe el hombre. Ya en casa, los discípulos le volvieron a preguntar sobre el asunto. Jesús les dijo: si uno se divorcia de su esposa, y se casa con otra, comete adulterio contra la primera. Y si ella se divorcia de su marido, y se casa con otro, comete adulterio. Después de esto, la gente le llevó a Jesús unos niños para que los tocara, pero los discípulos trataban de impedirlo. Al ver aquello, Jesús se disgustó, y les dijo: dejen que los niños se acerquen a mí, y no se lo impidan, porque el reino de Dios es de los que son como ellos. Les aseguro, que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Después tomó en brazos a los niños y los bendijo, imponiéndoles las manos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Comentario al Evangelio de San Juan 6, 60 a 69. A cargo del Padre Juan del Perpetuo Socorro. La lectura del Santo Evangelio de este domingo plantea uno de los temas más polémicos en la sociedad actual, en lo referente a la indisolubilidad del matrimonio y el divorcio. Temas en los que el orden civil de la sociedad cada vez influye más en la mentalidad, en la moral y en los valores del pueblo de Dios para aceptar, por razones de un humanismo mal entendido, que traiciona la ley natural y la enseñanza evangélica de Cristo al respecto. El Evangelio de Marcos narra un encuentro con los fariseos que se acercaron a él para ponerlo en evidencia ante el pueblo sobre el espinoso asunto del divorcio. El repudio del marido a su esposa permitido por la ley de Moisés. Profundizando en la intención de los fariseos al plantear tal pregunta maliciosa, es evidente que conocían la opinión de Jesús sobre el tema y buscaban ponerlo en evidencia ante el pueblo. ¿Qué sorpresas se llevaron ante la respuesta de Jesús? Dios permitió que estos malvados asediaran a Jesús con esta importantísima pregunta. Jesús puso en claro dos cosas. 1. Moisés prescribió el divorcio, debido a la dureza del corazón de ustedes. En esta respuesta, queda en evidencia que la presión social del pueblo de Israel orilló a Moisés a aceptar algo sumamente injusto contra la mujer casada. 2. Jesús les recordó que, desde el principio, al crearlos, Dios los hizo hombre y mujer. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su esposa, y serán los dos una sola carne. De modo que ya no son dos, sino una sola carne. Por eso, lo que Dios unió, que no lo separe el hombre. El Señor mismo enseña que Dios es el autor del matrimonio. San Agustín. En ese momento, en ese día,
Jesús restituyó la sacralidad y la indisolubilidad del matrimonio católico como camino de salvación. Al celebrar matrimonio, la pareja se convierte en pequeña iglesia doméstica, una especie de trinidad terrena, Padre, Madre y Prole. San Juan Crisóstomo presenta su pensamiento sobre el matrimonio católico, comentando especialmente 4 pasajes bíblicos. La concesión del matrimonio como remedio a la concupiscencia, 1 Corintios 7, 2. La formación de una sola carne por el marido y la esposa, y la consiguiente indisolubilidad del matrimonio, Génesis 2, 24. La superioridad del hombre como cabeza de la mujer, y la consiguiente igualdad de naturaleza compartida por ambos, 1 Corintios 11, 3, Efesios 5, 23a, Efesios 5, 28a. El matrimonio como misterio que representa la unión entre Cristo y la Iglesia, Efesios 5, 32. Pero siguiendo el texto de este domingo, los apóstoles ya en casa con Jesús, le volvieron a preguntar sobre el tema. Se quedaron picados, el tema era de suma importancia, y Jesús aprovechó la ocasión, para dejar en claro que a partir de esta instrucción, no tan solo se restablecía la voluntad original de Dios sobre la unión matrimonial del hombre y la mujer, sino las consecuencias sobre el alma de la persona que se divorciara y se uniera de nuevo con otra persona. El pecado de adulterio, y las consecuencias del repudio de quien por cuya culpa, su esposa o esposo se una a otra persona. Congruente con este tema, en el Evangelio de Mateo, Mateo 19, 10 a 12, con respecto a esta respuesta de Jesús. Ellos dicen: si tal es la condición del hombre respecto de su mujer, no trae cuenta casarse. Prefieren no casarse, antes que casarse sin el privilegio de continuar mandando sobre la mujer. Sin embargo, no casarse, porque alguien no quiere perder el dominio sobre la mujer, es inadmisible en la nueva ley del amor. Jesús va hasta el fondo de la cuestión. Tanto el matrimonio como el celibato deben estar al servicio del reino de Dios, y no al servicio de intereses egoístas. Qué difícil les está resultando a los apóstoles comprender que Jesús no vino a abolir la ley ni los profetas, sino a darle cumplimiento, Mateo 5, 17, a darle plenitud, la plenitud del amor. La enseñanza de Jesús sobre el matrimonio es tan profunda, porque abarca diversas dimensiones, de lo más delicado de la relación entre el hombre y la mujer, y respecto a las alternativas de vida virtuosa para el hombre y la mujer, que no contraen matrimonio. Y otra lección importante, que podemos extraer de este hermosísimo pasaje bíblico, que la liturgia nos presenta, es lo relativo a lo injusto que es el impedir que los pequeños, los pobres, los que la sociedad desprecia, se acerquen a Jesús. Nadie tiene ese derecho. Para Jesús, todos somos importantes, y nadie se atreva a impedir que los pequeños se acerquen a Él. Y el Señor, nuevamente les da a sus apóstoles una lección de humildad. E insistirá siempre, en que sus discípulos desarrollen la importante infancia espiritual que lleva al cielo. La última lección en este sentido, fue en la noche de la última cena con el lavatorio de los pies. Pidamos a nuestra bendita Madre, ejemplo de suma humildad y sencillez, que forje en nuestros corazones, aquellas virtudes que tanto agradan a Jesús, y que tanto insistió en sus discípulos.